¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a esta semana en el Congreso. Termina el periodo ordinario de sesiones, inician los trabajos de la Comisión Permanente. Intenso trabajo en ambos plenos, le tenemos todos los detalles. El Senado de la República avaló la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión. La Cámara de Diputados avaló un dictamen cuyo objetivo es conocer la respuesta de la población respecto a las policías estatales y municipales. En sesión solemne, la Cámara de Diputados otorgó post-mortem la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, a Rosario Green Macías. Esta y mucha más información en este resumen semanal. Acompáñenos. Gracias por acompañarme en este resumen semanal. Trabajo intenso durante la última sesión ordinaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Le tenemos todos los detalles. Minutos antes de las 15 horas del 14 de diciembre, inició la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, por el que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. Durante la fundamentación, la senadora María Cristina Díaz Salazar señaló que hace falta una ley que legitime y dé certidumbre a las labores que hacen las Fuerzas Armadas, por lo que dijo se trata de regular la actuación de las mismas. El propósito de la Ley de Seguridad Interior no es convertir la intervención de las autoridades federales en las acciones de seguridad interior en acciones permanentes. Por el contrario, su propósito es sentar las bases, procedimientos, modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la preservación de la seguridad interior. La senadora María Cristina Díaz Salazar afirmó que esta legislación establece límites geográficos y temporales en el actuar de elementos de las Fuerzas Armadas, por lo que se buscará fortalecer los cuerpos policiales, además de que la utilización de las Fuerzas Armadas será de manera específica. La Comisión de Defensa Nacional reiteró que la participación de las Fuerzas Armadas deberá ser publicada con anticipación en el Diario Oficial de la Federación con los argumentos y justificaciones correspondientes y que las entidades que soliciten la intervención para cuestiones de seguridad deberán presentar su plan de acción. Obligando que estos estados, que estos municipios que soliciten la intervención, al mismo tiempo se comprometan a cumplir con el modelo de seguridad pública y el modelo policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad. Y se comprometen a cumplirlo y a ponerle tiempos y un programa y presupuesto. Creo que este artículo, que fue propuesta, por cierto, del senador Roberto Gil y que fue aceptado, nos parece que es un gran avance respecto a la minuta que llegó. La Comisión de Marina argumentó que la Ley de Seguridad Interior brinda certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus tareas y busca que su actuación se dé con total respeto a los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los acuerdos internacionales firmados por México. La intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad se da mediante la declaratoria de protección a la seguridad interior que emitirá el jefe del Ejecutivo, ya sea por decisión propia o a petición de las legislaturas locales o los gobernadores cuando estas últimas no se encuentren reunidas. Cabe resaltar que dicha atribución del Ejecutivo estará sometida a controles institucionales. Finalmente, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ángel Benjamín Robles Montoya, habló de las posturas en contra de la Ley de Seguridad Interior por parte de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, entre ellos el posible riesgo de militarización del país. Que permanentemente han expresado el rechazo y le han pedido a este Senado de la República no aprobar en sus términos el dictamen que hoy estamos arrancando en el debate. ¿Por qué? Porque como no se dice aquí, se dice lo contrario, pisotea los derechos humanos, es un riesgo y por supuesto implica que el riesgo de militarizar el país está muy claro.
A continuación, con 39 votos a favor y 69 en contra, el Pleno de la Cámara de Senadores rechazó la propuesta del PRD sobre admitir una moción suspensiva a la discusión del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior. Tomando en consideración que hemos planteado y por eso argumento esta moción, señalando reiteradamente ahora a este Senado de la República que regrese a comisiones para que se creen las condiciones de discusión de un real, verdadero parlamento abierto que hoy en este proceso se ha evidenciado no existe. No vengan aquí a argumentar que hubo parlamento abierto porque es mentira, es una demagogia. Posteriormente, con 74 votos a favor y 28 en contra, el Senado de la República aprobó la incorporación de diversas modificaciones a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26 al dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, entre ellas establecer que las autoridades deberán promover, respetar y proteger en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución, tratados internacionales y protocolos correspondientes, así como indicar que las movilizaciones sociales en ningún momento serán consideradas como amenazas a la seguridad interior. Previo a que los grupos parlamentarios emitieran su postura sobre la Ley de Seguridad Interior, legisladores de diversas fracciones dieron a conocer su voto particular. Por eso lo que hay que discutir no es una ley que conculque libertades. Lo que hay que replantear es toda la estrategia de combate a la inseguridad y al crimen. Eso es lo que deberíamos discutir. El dictamen omite todo lo concerniente a la procuración de justicia, a la investigación criminal, a las labores de prevención, a la falta de sanción, a los actos delictivos. Esta minuta es inconstitucional e inconvencional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior. Y es la materia del voto particular, existen otros aspectos en los que debe profundizarse. Primero, los niveles de coordinación con las autoridades locales. Segundo, la permanencia o la temporalidad de la presencia de las fuerzas federales en el ámbito local. Y tres, el debido restablecimiento de las capacidades de las autoridades locales. Luego de escuchar los votos particulares, los grupos parlamentarios fijaron posturas sobre la Ley de Seguridad Interior. El primero en hacerlo fue el Partido Verde Ecologista de México, quien reiteró que este tema corresponde a los 3 niveles de gobierno. De ahí que se requiere sentar las bases de coordinación entre Fuerzas Armadas y autoridades para el combate a la delincuencia e inseguridad, pero con respeto a los derechos humanos. Se ha actuado con seriedad, con profundidad, con convicción, para aportar al país un ordenamiento que conjunte el apego a la Constitución y el sustrato de la realidad imperante para garantizar la seguridad interior de nuestro país. Al fijar postura, la fracción del PRD se refirió al principio de la racionalización de la fuerza y recalcó que no hay uso legítimo de la fuerza sin reglas, por lo que recalcó la postura en contra de la Ley de Seguridad Interior. Asigna a la institución armada militar el rol de uso máximo de la fuerza en escenarios no regulares, cual es el caso de la guerra entre estados o interna. Cualquier tesis, jurisprudencia o considerando de acción de inconstitucionalidad que pretendan hacer valer para justificar la presencia de los militares en las calles haciendo labores de policía no es vigente, por más que se esfuercen en invocarlas. En su oportunidad, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo dijo que la Ley de Seguridad Interior busca legalizar el Estado policíaco militar como un estricto control social por parte de las Fuerzas Armadas y reiteró la sumisión en la materia hacia Estados Unidos. Estamos entregando la seguridad nacional a los Estados Unidos, ya completándola. ¿Les parece eso patriótico? ¿Les parece entregar nuestra seguridad de nuestro pueblo, de nuestros recursos a los Estados Unidos?
¿Ustedes creen que su objetivo es la protección y la seguridad de México? No, y ese es otro tema que vamos a ver. Es la intervención, la ocupación territorial, nuestros recursos, la destrucción de nuestra cultura. El grupo parlamentario del PAN reiteró que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior no satisface las necesidades en la materia en el país. Reiteró que para la fracción se requiere legislar en 4 ejes para lograr una estrategia integral de seguridad, como es la urgencia de crear una fiscalía autónoma, consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Seguridad y la Ley de Seguridad Pública. Nuestro sistema es un proyecto integral que respeta a los ciudadanos, a los derechos humanos, al federalismo y al municipio como la piedra angular de la organización política de nuestro país. Estamos en contra de un proyecto que solo busque salir del paso y que solo responda a presiones de coyuntura. Finalmente, a nombre del grupo parlamentario del PRI, el senador Ernesto Gándara adelantó el voto a favor por parte de la fracción e hizo un recuento de las 9 modificaciones realizadas a la minuta. Reiteró que el objetivo central es dar certidumbre a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Este proyecto de ley de seguridad interior tiene como objetivo medular establecer un marco jurídico que regule las tareas de seguridad por parte de las fuerzas federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, y por establecer un proceso precisamente para ejercer algo que sea viable. Luego de fijar las posturas de los diferentes grupos parlamentarios en el Senado de la República, los diversos grupos parlamentarios también hablaron a favor y en contra sobre esta modificación por la que se expide la Ley General de Seguridad Interior. Vamos a ver cómo se desarrolló este debate. Esta ley que permite al presidente disponer de las Fuerzas Armadas con tanta facilidad es una tentación muy peligrosa y no solucionará la situación de violencia en el país, como lo ha demostrado ya por más de 12 años. Lo que se necesita es acabar con la corrupción por el bien nacional. La Ley de Seguridad Interior no da a las Fuerzas Armadas facultades de policía. El segundo párrafo del artículo 18 de la ley establece claramente que en ningún momento las Fuerzas Armadas tendrán condiciones de seguridad pública. Esta ley no soluciona. Esta ley pone en peligro los derechos humanos. Esta ley contraviene convenios internacionales y sobre todo es violatoria de la Constitución. Ahí hay ejemplos de gobiernos honestos, de gobiernos que quieren hacer bien las cosas, que no se venga aquí a tratar de desacreditar esos grandes esfuerzos. Es criticable el concepto de uso legítimo de la fuerza, señalado en el artículo 3 de la iniciativa, pues advierte que el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza. Ello permitiría a las Fuerzas Armadas ejercerla para repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, hacer uso de su potencial y capacidad destructiva. Esta ley significa emprender el camino contrario. Impone una fase todavía más cuestionable de esta guerra sin haber resuelto las consecuencias en materia de derechos humanos y estrategias no militaristas de la etapa anterior. Es una ley que llena un vacío legal al establecer un procedimiento, los responsables, la duración, el objetivo y los mecanismos de participación y la rendición de cuentas de las fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas. Es una ley que pondrá un límite legal a la actuación de las Fuerzas Armadas. Tras la discusión en lo general, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general este dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 76 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que evidentemente no está reservado. ¿Listo? Iniciamos la discusión en lo particular.
Tras discutir las reservas presentadas a este dictamen, fueron aprobadas algunas de ellas, por lo que se sometió a votación nominal con las reservas aceptadas. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en la materia. En tanto, el cambio consiste en sustituir los poderes de la Unión por la Federación. Finalmente, el Senado de la República avaló en lo general y en lo particular el dictamen por la que se expide la Ley de Seguridad Interior. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Tenemos que hacer un corte. Cuando regresemos, avala Cámara de Diputados consulta popular en el tema de modelo actual de seguridad pública. Regresamos.